no he optado por la vida muy intensa, lo que hago me apasiona. Y esto me ha pasado desde muy joven, desde muy chico. Mis primeros pasos en este mundo fueron a través del derecho, a través de la defensa de las personas perseguidas políticamente, de las personas, sobre todo los refugiados políticos latinoamericanos que allá por los años 73, 74 vinieron a la Argentina a obtener un cierto refugio, una cierta protección o amparo cuando escapaban de sus dictaduras. Pasó que defendía mucha de esta gente y muy pronto se me acabó el ámbito como para seguir yo mismo haciendo esa defensa, y me transformé en un refugiado. Y emigré, y gran parte de mi vida en el exilio transcurrió, diríamos, en actividades de solidaridad, desempeñándome en organismos internacionales que se ocupaban de este tema. Era un momento muy especial, el mundo empezaba a emerger una nueva doctrina, ya no eran solamente los derechos civiles, las libertades públicas, se hablaba de derechos humanos, de derechos fundamentales. A principios de 75 participé en el Tribunal Russell. En ese momento el premio Nobel, es decir, es el honor del gran premio Nobel de la Paz, Bertrand Russell, que hizo los tribunales contra Vietnam y otros. Se formaron tribunales de opinión. En ese momento eran miembros del jurado García Márquez y Cortázar. Y recuerdo que ellos me pidieron que participara del tribunal prestando testimonio. Y recuerdo que fue algo muy conmovedor, porque yo no pensaba que podría llegar a tan pronto a tener espacio dentro de un ámbito como un tribunal de opinión. Y bueno, presenté mi testimonio sobre lo que acontecía en Argentina, sobre la situación de los argentinos, pero también de la gente que había venido en ese momento aquí, algunos de los cuales habían sido asesinados, y el país vivía situaciones de una enorme violencia. Estamos hablando de la época de las democracias violentas o de los gobiernos constitucionales muy autoritarios. Más adelante tuve la suerte, así un tanto milagrosa, de que volví a la Argentina, y muy pronto ingresé en la Cancillería. Alfonsín me designó una especie de consejero especial, porque después me nombró representante especial para derechos humanos, y fui embajador muy joven, no tenía 40 años, recuerdo, con una democracia naciente, con un presidente humanista, con una clara vocación de centrar la democracia en los derechos humanos y en la pluralidad política, en las libertades públicas, etc. Nos encontramos con que todo ese bagaje, esa experiencia pudiese ser trasladado en una actividad diplomática. Es como experto de la Subcomisión de Derechos Humanos, en donde yo tengo participación en ese debate histórico sobre el reconocimiento del genocidio armenio. Y al mismo tiempo soy embajador y represento a un país cuyo presidente, Alfonsín, es uno de los primeros presidentes en el mundo que dice: el tema del genocidio armenio, cuando sea discutido en Naciones Unidas, debe anticiparse que la posición de Argentina es por el reconocimiento. En el debate entre expertos fue un debate terrible, porque en ese momento las presiones internacionales hacían que prácticamente esa palabra no se pudiera pronunciar. Y fuera puedo decir que después me ha tocado debates, tanto como embajador como experto, muy desgastantes, debates muy cruciales, con un enorme agotamiento. Sin embargo, este fue el mayor debate que yo pude presenciar en mi historia como experto y como diplomático. Me encuentro afuera con algunas personas que estaban y van saliendo. Los armenios empiezan a rodearme con una expresión de frustración, de dolor. Entonces yo quería decirles: miren, el informe se aprobó, pero veía ese rostro de incredulidad. Se acerca a mí el embajador de Turquía, adelante de todos, y me dice: Después, a usted yo lo podría felicitar por la habilidad diplomática para haber logrado
Pero le quiero decir una cosa, el pueblo turco no se lo va a perdonar jamás. Y ahí los armenios que me rodeaban se dieron cuenta que el informe había sido aprobado. Realmente conmovedor, porque siempre habían perdido. Siempre que esta palabra tenía que ser introducida en el lenguaje onusiano, había sido brutalmente. Entonces, era el genocidio al cual se le cometía otro genocidio que era el del silencio. Mi reflexión en esto es: la lucha por el reconocimiento, la lucha por la verdad engendró márgenes importantísimos de normalización, de paz, y trajo a la comunidad armenia yo le diría le levantó una congoja secreta, muy ya ancestral. No se imagina lo maravilloso que fue compartir con ese pueblo el gozo de poder arrancarse del alma la crueldad de un silencio que implicaba haber vivido, haber sabido, haber visto, haber heredado el relato de sus mayores sobre lo que fue aquellas tragedias, lo que fue la inmigración, lo que significó la diáspora, y no poderlo decir en voz alta, en público. Este fenómeno fue realmente un privilegio para mí, conmovedor, y me acercó sin duda tanto al pueblo armenio que luego no me sorprendió cuando el gobierno me otorgó un reconocimiento, creo que es el máximo reconocimiento internacional.